Buenas tardes, tengan todos ustedes un gusto continuar en este taller de litigio estratégico internacional tan importante que se ha venido haciendo con gente pues muy calificada en el tema. Y bueno, aquí en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez están varios de los miembros del Consejo Directivo Nacional, están miembros presidentes de capítulos, etcétera, y gente de la magistratura, por ejemplo, gente de la investigadores, gente muy talentosa, litigantes, y la verdad me da mucho gusto, Mariano, porque obviamente tienes unas cartas credenciales altísimas. De hecho, que ha venido ya estando en el Congreso ha avalado el tema y ha sido para ellos un maestro muy importante. Sabemos de tu humildad y nos da mucha alegría tenerte en esta sesión. Mariano, bienvenido a la academia, que es tu academia, porque por sesión plenaria pues hemos decidido que seas miembro honorario de la academia. Nos da mucha alegría tenerte con nosotros. Tuvimos que limitar el foro porque sí, si no se iría a miles de personas que quieren entrar y está maravilloso, pero de alguna manera hacerlo más operativo. Gracias, Mariano Fernández Valle, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jesús. La verdad que es un honor para mí. La invitación fue muy gratificante, todo el intercambio que tuvimos previo a esta reunión. No sé qué habrán dicho de mí otras personas que pasaron por ese curso. Vamos a ver, espero estar a la altura de cualquier rumor que se haya esparcido. Eh, Estoy también muy contento porque sé que el proceso de selección es arduo, que todas las Sí. personas que están acá no están por sus responsabilidades profesionales o por sus conocimientos. Y también teniendo un poco en cuenta eso, si bien yo por supuesto voy a hacer una exposición, me daría mucho gusto que pudieran intervenir, que pudieran hacer consultas y también un poco aprender de su propio trabajo, de experiencia que hayan tenido. Mariano Fernández Valle, de Argentina, es magíster en Derecho y posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, profesor de Derechos Humanos y Garantías y de Género y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, responsable del programa para la aplicación de instrumentos en derechos humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina y del equipo de trabajo ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el mismo organismo, integrante de la Red Latinoamericana de Académicas y Académicos de Derecho. Fue docente de la Universidad de Palermo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Escuela de Servicio de Justicia, entre otras. Investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, integró el Observatorio de Género en la Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desempeñó como asesor en la legislatura de la CABA y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y hoy miembro honorario de la Academia. Nos da muchísimo gusto tenerte, Mariano. En la dinámica, generalmente digo, sí, se busca que desarrolles, por ejemplo, primero va a ser medidas cautelares y un poquito ya saliendo, terminando este tema, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas y luego ya iniciamos con las medidas provisionales, ¿te parece? No hay problema, pero están concatenados ambos mecanismos, así que Claro. permanentemente voy a hacer Sí, referencia lo hacemos, lo a manejamos, una y ándale, otra lo podemos cosa. concatenar. Claro. Y si quieres, Por eso, iniciamos ahora yo sí. creo que nada, va a salir bien, va a salir bien. Bueno, nada, no me gusta a veces escuchar tanto currículum mío, porque por un lado, no sé, siento que estoy viejo, que fui muy volátil en relación a la cantidad de trabajos que tuve, pero voy a hablar básicamente de dos lugares. Eh, por un lado, yo estudio mucho lo que es el sistema interamericano, estudio mucho lo que son las decisiones, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Eso lo hago en mi función docente, pero también en mi función profesional, porque aparte de dedicarme a la cuestión académica, a la docencia o a las clases en la facultad, soy funcionario público y dentro de esa función pública litigo casos. Argentina es una rara avis en algún sentido porque la Defensoría Pública no solo interviene en procesos de carácter interno, sino que también tiene facultades para intervenir en procesos internacionales. Y al día de hoy a mí me toca coordinar el programa dentro de la Defensa Pública Argentina que gestiona casos internacionales que representa el organismo no solo ante el sistema interamericano, que es el sistema sobre el cual versa todo este taller y este curso, sino también ante los sistemas de protección universales, los que dependen de Naciones Unidas y los que están conformados por
distintos tratados y comités de protección. Las medidas cautelares y las medidas provisionales, que son el tema que nos convoca, sin perjuicio de que aclaro que como este mecanismo se incluye dentro de procedimientos más amplios, si tienen alguna duda respecto a esos procedimientos, también podemos evacuarla. Yo sé que hay otros docentes que trataron otros temas, pero un vicio profesional como litigo y conozco bien las cuestiones procedimentales también me pongo al servicio y a disposición si tienen alguna duda con relación a eso. Pero tanto las medidas cautelares como las medidas provisionales son básicamente mecanismos de protección que provee el derecho internacional dentro de un subsistema de protección de derechos que es el sistema interamericano. Como dije, hay otros sistemas de protección que también tienen sus trámites, no se llaman de peticiones y casos, como se llaman en el sistema interamericano, sino que se llaman de comunicaciones individuales, que también tienen sus propios mecanismos de protección, donde las medidas provisionales también son una herramienta disponible. ¿Qué quiero decir con esto? Acá vamos a centrarnos en medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y provisionales ante la Corte Interamericana, pero también existen, por ejemplo, las medidas provisionales ante los comités de Naciones Unidas, que tienen funciones similares en cuanto a sus objetivos cautelares y tutelares que las que vamos a estar viendo en este curso de hoy. Pero dado que esto es litigio estratégico, muchas veces parte de la estrategia o quien se para o posiciona frente al litigio estratégico está el definir a qué foro internacional vamos a acudir. Acá nos detenemos en el interamericano, pero también hay otros, los del sistema universal, que también, por ejemplo, proveen mecanismos de protección de carácter urgente o inmediato, como son las medidas provisionales. Nos detenemos en el sistema interamericano. Tenemos dos tipos de mecanismos, pero que comparten muchas notas en común, que son las medidas cautelares ante la Comisión y posteriormente me voy a detener más en las medidas provisionales ante la Corte. Como dije, son mecanismos de protección que pretenden intervenir frente a ciertos supuestos en concreto con dos objetivos. Esto es algo que comparte tanto las medidas cautelares como las provisionales. Un objetivo que es estrictamente cautelar, es cautelar alguna situación jurídica que se haya denunciado, es medidas dirigidas a que no se frustre, por ejemplo, un proceso de fondo que estemos discutiendo, o medidas dirigidas a que eventualmente la sentencia o la decisión que se dicte en ese proceso tenga algún efecto útil. Son típicamente como funcionan muchas de las medidas cautelares en el ámbito interno. Se interpone la medida cautelar a fin de que no se frustre el fin del proceso en el cual esa medida cautelar se incluye o se interpone. No sé, por ejemplo, si estoy discutiendo si hay derecho o no a derrumbar un edificio histórico, bueno, que no derrumben el edificio hasta tanto me digan si tengo derecho o no a eso, ¿verdad? Y el otro fin es un objetivo que es el objetivo que comparte todo el sistema de protección internacional, que es el fin tutelar, es proteger derechos, proteger personas, proteger los derechos de personas. Siempre que hablemos de derechos en el ámbito internacional, vamos a estar hablando de derechos de personas físicas o de comunidades. No vamos a estar hablando de, no sé, los derechos que puede tener una sociedad comercial, por ejemplo. Siempre ante el ámbito de protección, estamos hablando de ámbitos que tutelan a seres humanos. Toda persona, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, lo que no implica que no se pueda proteger también a personas en un sentido más amplio, como por ejemplo parte de poblaciones, parte de comunidades, parte de pueblos, etc. Entonces, las medidas cautelares, también las medidas provisionales, van a perseguir dos objetivos, uno de carácter cautelar y uno de carácter eh, tutelar. Ante la Comisión Interamericana, ¿están reguladas en la Convención las medidas cautelares? No, no están reguladas. Si ustedes revisan la Convención Americana, no van a encontrar referencia a la posibilidad de la Comisión Interamericana de adoptar medidas cautelares. Pues uno podría preguntarse de dónde surge esta competencia, que no es una competencia excepcional, la Comisión la utiliza recurrentemente, de adoptar medidas cautelares. La respuesta es de su propio reglamento.
El artículo 25 del reglamento de la comisión es el que regula la existencia de la atribución, el dictado de medidas cautelares y los supuestos de procedencia y otra serie también de requisitos que tiene el instituto. Entonces, el artículo 25 es muy importante, el artículo 25 del reglamento de la comisión, para cualquiera que litigue en el ámbito de la Comisión Interamericana y dentro de ese litigio eh, contemple la posibilidad de accionar un mecanismo cautelar. El reglamento, de hecho, es muy importante para cualquiera que litigue, digamos, porque hay muchas cosas que precisa el reglamento que en la Convención Americana no están precisadas. De todas maneras, si revisan el 25 del reglamento de la Comisión, van a ver que por vía de referencia le da una base convencional a la atribución cautelar que está anclada en el artículo 41b de la Convención Americana, que es el artículo que regula la función general de la Comisión de adoptar recomendaciones que sean útiles para los estados a los fines de proteger progresivamente los derechos. Entonces, si bien la atribución surge del reglamento, el reglamento hace una referencia a esa atribución más general de la comisión que tiene base convencional y de esa manera, de alguna forma, si se quiere, la atribución cautelar parecería ser una especie de precisión reglamentaria de una atribución que sí está en la Convención Americana, que es esta atribución más genérica de hacer recomendaciones que procuren que los estados satisfagan derechos. Distinto es el caso de las provisionales ante la Corte, lo voy a decir un poquito más, lo voy a recordar más adelante, pero lo adelanto ahora. Si ustedes revisan la convención, pueden ver el 63.2 de la Convención Americana, donde están reguladas las medidas provisionales. Después, obviamente, uno puede ir al reglamento de la Corte y va al 27 y ahí tiene una serie de precisiones. Pero lo que tiene que ver con las provisionales ante la Corte tiene una base explícita, tanto convencional, donde incluso están regulados los supuestos de procedencia, como reglamentaria. No así las cautelares ante la comisión, donde la base, en principio, solo es reglamentaria con estas, si se quiere, juego normativo que yo acabo de mencionar con relación a la atribución más general que está en la convención. Entonces, si uno va al 25, ¿en qué caso se puede pedir una medida cautelar ante la comisión? O sea, ¿en qué caso yo le puedo pedir a la comisión que le ordene o le solicite al Estado o le recomiende, porque en definitiva la comisión utiliza siempre la fórmula recomendar o disponer, no ordena porque no es un tribunal en el sentido más estricto de la palabra, pero bueno, ¿en qué casos yo puedo accionar este mecanismo que, como les dije, tiene el objeto de o bien cautelar una situación jurídica que se esté discutiendo o bien tutelar derechos de personas involucradas en una situación gravosa? Bueno, son tres requisitos de procedencia básicos, elementales, que regula el reglamento para la procedencia de las medidas cautelares. Cuando proceden frente a una situación de gravedad, frente a una situación de urgencia y frente a una situación de irreparabilidad del daño. Esos son los tres requisitos básicos. Entonces, yo solo puedo accionar un mecanismo cautelar cuando entienda que tengo que intervenir respecto de una situación que es grave, respecto a una situación que aparte de grave requiere una intervención urgente y que aparte de ser grave y requerir una intervención urgente, si no intervengo, el daño va a ser imposible de ser reparado o restaurado con posterioridad. No se tiene que dar alguno de los tres requisitos, tiene que dar los tres requisitos y esto es relevante. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la urgencia? ¿Qué es la irreparabilidad del daño? Podrían preguntarse ustedes. De hecho, si ustedes, yo les decía, bueno, en el caso de la Corte sí están los requisitos en la Convención. Si ven los requisitos de las provisionales ante la Corte, van a ver que son similares, solo que en lugar de gravedad es extrema gravedad. Pero si van al 63.2, dice extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, pero no define qué son o qué significan, y no lo define tampoco el reglamento de la Corte. Sin embargo, en el caso de la comisión, aun cuando la base, si se quiere, del instrumento, la base jurídica es más débil porque es reglamentaria, es un poco más precisa, porque el reglamento sí define qué es gravedad, qué es urgencia y qué es irreparabilidad. Y si me permiten, tengo el reglamento acá,
y se los quisiera leer, es el 25.2. O sea, a efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, que es la de conceder medidas cautelares, la comisión considera que la gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. La urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sea inminente y pueda materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. Y el daño irreparable significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. Esa es la definición que da la propia comisión en su reglamento de los tres elementos. La gravedad, serio impacto en el derecho que se alega afectado. La urgencia, la necesidad de intervenir de inmediato porque ese daño es un daño que puede materializarse de manera inminente. Y la reparabilidad tiene que ver con la propia naturaleza del derecho e indica que sea imposible de restauración posterior el daño si es que ese daño se origina. De allí que lo que pretende la vía cautelar es que el daño no se origine, prevenirlo antes de que suceda. ¿Qué derechos se pueden proteger a través de la herramienta cautelar? Está bien, ya sabemos que es un mecanismo de protección, ya sabemos que tiene un fin cautelar, que tiene un fin tutelar, que procede cuando hay gravedad, cuando hay urgencia, cuando hay irreparabilidad. Pero la gravedad, si recuerdan, yo la definí a la base del serio impacto en un derecho. Bueno, ¿en qué derecho? No hay ninguna precisión ni a nivel de la convención ni a nivel del reglamento con relación a qué derechos son susceptibles de protección cautelar, como tampoco la hay con relación a las medidas provisionales. La típica fórmula hermenéutica de interpretación de tratados nos indica que si no hay ninguna exclusión, cualquier derecho protegido en el tratado, cualquier derecho reconocido, perdón, en el tratado es susceptible de intervención por la vía cautelar, cualquiera. Sin embargo, la práctica de la Comisión y también de la Corte es muy, pero muy distinta a esto y por lo general, voy a dar algunos ejemplos que van en un sentido distinto, pero por lo general son procesos que se activan o tienen mejores chances cuando el derecho a tutelar es la vida de la persona, es la integridad de la persona o es la salud como una dimensión particular, digamos, de la integridad de la persona. Son los casos que en la práctica tienen mejores chances de obtener algún tipo de protección por la vía cautelar. Más aún, si ustedes, por ejemplo, revisan la página de la comisión es muy amigable, la de la Corte yo creo que también. Ahí tenemos. La página de la comisión es muy amigable, como les decía, si ustedes ponen medidas cautelares, la comisión les explica qué son las medidas cautelares, si les hace un relato sintético con relación a qué requisitos de procedencia tienen, a cómo pedirlas, a cómo activarlas, etc. Pero la propia comisión dice, la práctica del organismo es no conceder medidas cautelares para y ¿De hace una dónde es? lista, perdón, ¿Del qué? Una disculpa, por favor, lo dijimos en cada una de las participaciones. Cierren micrófonos, por favor. Carmen, cierren micrófonos y en la que sigue, perdón, me da mucha pena, Mariano. A es veces, un, por un favor, cierren clásico, ya micrófonos. tenemos 5 años, de Zoom Sí, encima. pero sí es importante que cada quien asuma su responsabilidad. Gracias. No, lo entiendo, pero no es necesario pedir disculpas porque, bueno, sabemos cómo son las cosas. Eh, Decía entonces, si uno se mete en la página de la comisión, la propia comisión le dice, bueno, miren, sí, integridad, salud, vida sí, pero todo esto no. Ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la base convencional de esa exclusión? Ninguna, no la hay, digamos, pero hace a la práctica de la comisión. ¿Y qué tipo de situaciones la comisión dice concretamente que por lo general quedan excluidas de la protección cautelar? Son, por ejemplo, las alegaciones de violaciones al debido proceso, clásicamente
no son tutelables vía procedimiento cautelar. Las peticiones o casos que tengan contenido patrimonial, que persigan, por ejemplo, el cobro de algún tipo de indemnización o que se relacionen con procesos indemnizatorios o vinculados con prestaciones económicas, cuestiones vinculadas a salarios, cuestiones vinculadas a empleo, aunque hay diferencias a veces cuando se trata de empleos de cargos selectivos. La comisión por lo general dice empleos de cargos no electivos quedan excluidos del procedimiento cautelar. Eh, y alguno que otro supuesto, pero más que nada, debido proceso, cuestiones patrimoniales y cuestiones vinculadas a lo que es el ámbito de lo laboral. Recientemente, esto que yo digo, bueno, está en la página web, no, o sea, la página web no es un instrumento jurídico, es una página web, digamos, pero está ahí. Recientemente no tanto, en realidad en el 2018 la comisión dictó una resolución que tuvo por objetivo ordenar sus procesos cautelares y ahí dentro de los fundamentos por los cuales indicó que era necesario ordenar esos procesos cautelares, incluyó esta misma descripción que les acabo de mencionar. Entonces, al día de hoy ya no solo está en esa web, esto que les estoy diciendo, sino que está en esta resolución, que es la 3 del 2018, que es una resolución que, como les dije, tiene el objetivo de fortalecer el trámite de solicitudes de medidas cautelares. Porque hay muchos, ya lo vean en otras reuniones, pero hay muchos conflictos de orden interno en la comisión en cuanto a cómo agiliza y gestiona sus procesos y dentro de lo que es un plan más grande de aceleración y de mayor eficiencia en el trámite de peticiones y casos, se encontró con una suerte de complejidades en los trámites cautelares y se encontró, por ejemplo, con que había cautelares dictadas hace muchísimo tiempo y no estaban supervisadas, o con cautelares que ya no se informaba ni por parte del Estado ni por parte de los beneficiarios la situación actual, entonces no se sabía si esa cautelar debía o no ser mantenida, etc. Entonces, dentro de ese proceso, si se quiere, de reorganización laboral, la comisión indicó que prioritariamente iba a atender a las solicitudes de medidas cautelares vinculadas con la vida, con la integridad personal, con otras dimensiones diferentes de la integridad personal, como puede ser la salud, pero no con estas otras cuestiones que yo les acabo de mencionar. De hecho, dice específicamente, y eh, permítanme leerlo, dice, el mecanismo de medidas cautelares no ha sido estimado idóneo para abordar situaciones que versan estrictamente sobre asuntos o pretensiones tales como faltas al debido proceso, determinar la compatibilidad en abstracto de una normativa con la Convención Americana, pago de compensaciones pecuniarias, despidos alegadamente injustificados, solicitudes de recursos o apoyos económicos o trámites meramente administrativos. Entonces, no quiero ser tedioso, pero vuelvo al principio, aun cuando ni el reglamento ni la convención excluyen derechos del ámbito de protección cautelar, en la práctica, buena parte de los derechos que están incluidos en la convención quedan excluidos de ese trámite y esta herramienta se privilegia para situaciones vinculadas con la vida, con la integridad personal y con la salud en muy distintos ámbitos. Después voy a mencionar algunos. Puede tener que ver con la pena de muerte, puede tener que ver con el acceso a tratamientos necesarios para la protección de la vida, puede tener que ver con la situación carcelaria. El espacio va cambiando, pero siempre el centro o el eje de gravitación del mecanismo va a ser la vida, la integridad personal o la salud. ¿Quién puede pedir una medida cautelar ante la comisión y cómo? Permítame un segundo, voy a prender la luz porque bajó el sol ya acá en Buenos Aires y me quedé un poco oscuro. Adelante, es que son 3 horas de diferencia, se agradece. Exactamente, acá ya estamos llegando a las 5:30 y bueno, el sol empieza a bajar. Entonces, ¿quién puede pedir y cómo puede pedir una medida cautelar? Pedir una medida cautelar la puede pedir cualquier persona, grupo de personas u organizaciones en favor de personas. Como les dije, siempre el sujeto protegido va a ser una persona, un grupo de personas, una comunidad
un pueblo compuesto por personas, pero no va a ser una persona jurídica, no va a ser una sociedad anónima, no va a ser una entidad no física. Esto es importante. ¿Cómo se pide? Es muy fácil pedirlo, se pide por mail o por formulario. Esto lo habrán visto quizás con Octavio, no sé si Octavio dio trámite ante la Comisión Interamericana, pero así como es muy sencillo remitir a la Comisión Interamericana una petición o un caso, sencillo en términos del mecanismo para hacerlo, no sencillo en términos de la justificación o sencillo en términos de que el caso sea bueno o no, sencillo simplemente en términos de mecanismo. Lo mismo sucede con las medidas cautelares. Una medida cautelar ante la Comisión Interamericana se pide o por correo electrónico, completando un formulario base y modelo que la propia Comisión Interamericana provee, o se remite por portal electrónico, que incluso es mucho más sencillo porque te va guiando el propio portal respecto de cuál es la información que la comisión precisa a los fines de analizar la procedencia o no de la medida cautelar. Y en cada uno de los campos que uno tiene que completar, te va orientando con relación a qué información necesita y con relación a qué es lo que está dispuesta a proteger vía cautelar y qué no. Es importante cuando se pide una cautelar ante la comisión el consentimiento de la persona a proteger. Esto es central, digamos, y también creo yo que tiene que ver con la propia sensibilidad del mecanismo. Si bien el mecanismo de protección va dirigido a proteger, muchas veces se da la paradoja que cuando uno busca protección internacional, a veces se expone todavía más a la persona cuya protección busca, sobre todo antes de que esa protección que uno solicita se conceda. A veces hacer una denuncia internacional puede ser un remedio a una situación, pero a veces puede generar un mayor riesgo respecto de una comunidad, respecto de una persona, respecto de un grupo de personas. Por eso, frente a este mecanismo, que es un mecanismo sensible, la Comisión pide un consentimiento expreso de la persona eventualmente beneficiaria de la cautelar solicitada, o si ese consentimiento no fue posible recabar o no fue posible hallar o identificar, una justificación razonable de por qué el consentimiento no se envió. Esto también es importante a los fines luego de ver si el trámite avanza o no avanza. ¿Se requiere agotar los recursos internos? Esta es una típica pregunta también que surge con relación a las medidas cautelares, sobre todo cuando las medidas cautelares son cautelares autónomas y no están atadas a una petición de fondo, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Ante la Comisión Interamericana se pueden pedir medidas cautelares o bien junto con o en el marco de una petición o un caso general, o bien de manera autónoma. No sé si me explico con esto, pero no necesita estar atada a un proceso la medida cautelar. La medida cautelar puede ser una medida cautelar autónoma que no tenga ninguna relación con un proceso en trámite. Esas medidas cautelares autónomas generalmente son las medidas que tienen como objeto central o único tutelar derechos, mientras que las medidas cautelares que van atadas a un proceso de fondo generalmente tienen los dos objetivos: cautelar la situación o la pretensión jurídica que yo tengo en ese proceso de fondo y también tutelar derechos. Pero lo cierto es que se puede hacer de las dos maneras. Yo puedo tener una cautelar que esté atada a una petición que tiene su trámite de admisibilidad, su trámite de fondo, su resolución de la comisión y su eventual camino a la Corte Interamericana, o simplemente tener una medida cautelar autónoma que no está relacionada con ningún proceso de fondo, ni está anexa a ningún proceso de fondo, ni pretende cautelar ninguna pretensión que esté sujeta a discusión en un proceso de fondo ante el sistema interamericano. ¿Tengo que agotar los recursos internos para remitir una petición cautelar? Bueno, no está claro, porque no está regulado, pero la práctica indica que algún tipo de información a la comisión respecto de qué tipo de resortes internos, domésticos en mi estado, intenté activar antes de acudir a la Comisión Interamericana, hay que presentar.
No es una exigencia de agotamiento en el sentido tan estricto como se exige cuando uno presenta un caso internacional o cuando uno discute el caso ante la comisión o luego ante la corte. Acá tratándose de un mecanismo más laxo, cautelar, que está anclado en la provisionalidad y en la necesidad de atender una situación urgente, el requisito es más flexible. Sin embargo, como el sistema internacional siempre es complementario, siempre es coadyuvante a la labor de los sistemas domésticos, la Comisión consulta específicamente y requiere información específica con relación a qué tipo de vía se intentó utilizar en el ámbito interno antes de presentar una petición cautelar ante la Comisión y por qué esa vía no funcionó. De lo que se trata un poco es de eh, no alentar la vía directa o la intervención directa o la expectativa directa ante la jurisdicción internacional sin antes haber intentado algo en el ámbito interno o por lo menos ofrecer una justificación acerca de por qué en el ámbito interno no se ensayó nada. Justificaciones que pueden ser absolutamente factibles. No había recursos internos para agotar, los recursos no eran idóneos, los recursos estaban comprometidos con la situación que se denunciaba, los recursos internos podrían haber expuesto un mayor riesgo a la persona que la jurisdicción internacional. Hay muchas formas de justificar, pero siempre la comisión le va a pedir alguna información respecto de qué intentaron hacer en el orden de su propio estado y por qué no resultó, o si no hicieron nada, por qué no lo hicieron y sobre esa base fueron de manera directa a buscar la protección de la Comisión Interamericana. Hasta acá estamos bien, estoy siendo claro, estamos todos más o menos. Sí, sí, creo que la dinámica es excelente. Adelante, Perfecto. Malena. Bueno, muchas gracias. Ustedes revisan la casuística de la Comisión Interamericana, como les decía, es consistente con esta alerta que la propia Comisión pone en su página y luego volcó en la resolución que yo les mencionaba, en el sentido de que son medidas que generalmente se han adoptado para proteger daños inminentes, por ejemplo, a la vida. Típico caso donde la Comisión ha emitido distintas medidas cautelares tiene que ver con las situaciones de pena de muerte en Estados Unidos. La Comisión Interamericana tiene competencia con relación a Estados Unidos, no sobre la base de la Convención Americana, porque no la ratificó, pero sí sobre la base de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y ha emitido distintas medidas cautelares dirigidas, por ejemplo, a que no se aplique la pena de muerte a una persona en el corredor de la muerte o a una persona condenada a ese tipo de sanción. Hay muchas, de hecho, decisiones de la Comisión vinculadas con esa materia particular. Otro típico intervención de la Comisión es la que va dirigida a, por ejemplo, proteger la vida o la integridad física de algún defensor de derechos humanos. Esto también es muy común en el marco de situaciones al interior de los estados donde ciertas personas u organizaciones o personas que pertenecen a organizaciones ejercen la defensa de derechos humanos frente a actores políticos poderosos o frente a fuerzas de seguridad o en contextos hostiles. Es muy usual solicitar al ámbito internacional medidas de protección, medidas cautelares dirigidas a que haya algún tipo de ojo internacional respecto de la situación de esas personas, bajo el entendimiento de que la labor que realizan los expone a una especial situación de riesgo y ese riesgo está anclado en derechos muy centrales, como puede ser el derecho a la vida y el derecho a la integridad, a la integridad personal. Otra típica situación donde después voy a dar nombres de casos cuando hable de la Corte sobre todo, pero otra típica situación donde la Comisión ha dictado numerosas medidas cautelares tiene que ver con situaciones carcelarias. Este también es otro espacio donde típicamente han procedido las medidas cautelares frente a distintos daños generados a personas en ámbitos penitenciarios, daños de distinta índole.
Si ustedes revisan esas medidas, van a ver que están ancladas en situaciones de hacinamiento carcelario o en situaciones de deficiente alimentación en el ámbito de la cárcel o de falta de atención de salud o de sobrepoblación o de malos tratos por parte de agentes penitenciarios respecto de las personas detenidas. O sea, todo lo que tiene que ver con malas condiciones de detención en distintas esferas ha sido también un espacio en el que de manera bastante usual la Comisión Interamericana ha dictado medidas cautelares de protección. También lo ha hecho la Corte y hecho con alguna diferencia que después les voy a mencionar, porque ha ido incluso, no digo más allá, pero ha adoptado en el marco de esas medidas provisionales algunas medidas en particular que desde mi perspectiva son bastante novedosas, como por ejemplo liberar personas, que es algo que típicamente no hacía ni la Comisión ni la Corte, ordenar o disponer la liberación de alguien. Usualmente cuando se detectaban situaciones de malas condiciones de detención, las medidas iban dirigidas a que se mejoren las condiciones, a que se mejoren los espacios, a que se mejore la alimentación, a que no sé, haya intervención de terceros en el monitoreo de esas situaciones, etcétera, pero no a otro tipo de medidas como por ejemplo fueron apareciendo en algunas decisiones recientes de la Corte Interamericana respecto de medidas, de medidas provisionales. Entonces tenemos pena de muerte, típico ejemplo, protección de defensores de derechos humanos, típico ejemplo, cárceles, típico ejemplo, protección de comunidades indígenas, también ahí hay mucha casuística de la comisión en la adopción de medidas cautelares vinculadas con amenazas varias a los derechos de poblaciones indígenas. Generalmente amenazas vinculadas con la integridad personal, por ejemplo, por la incursión de fuerzas de seguridad. De hecho, ese es un ejemplo bastante sensible para México en lo que tiene que ver con la casuística internacional. México ha tenido condenas por parte de la Corte Interamericana por distintas violaciones de derechos generadas en el marco de incursiones militares en distintos territorios. No sé, pienso en casos como Fernández Ortega contra México, Rosendo Cantú contra México, y bueno, hay tantos otros. También han tenido casos vinculados con protección de derechos de personas defensoras de derechos humanos, o sea, Digna Ochoa es uno de los más recientes. Hay mucha casuística, digamos, mexicana. Argentina también es un triste ejemplo también de buena parte de las medidas cautelares vinculadas con estos temas que estoy mencionando. Pero también, ya hasta ahí estamos medio siempre circulando en los caminos más clásicos, pena de muerte, amenazas a la integridad personal, amenazas por fuerzas de seguridad, incursiones de fuerzas militares o paramilitares con aquiescencia del Estado en ciertos territorios, cárceles, pero también se han empezado a dar, esto ya si quieres más reciente, con relación a otras cuestiones. Por ejemplo, pueden ver un caso contra Venezuela de la Comisión Interamericana, vinculada a cautelares que otorgó para la provisión de medicamentos oncológicos a distintas mujeres con cáncer de mama que no estaban recibiéndolo. La Comisión Interamericana ahí también abrió la puerta, un poco en un contexto dentro de una coyuntura donde también en sus análisis de fondo, tanto la Comisión como la Corte estaban abriendo la protección del derecho a la salud. No sé si ya lo vieron en alguna otra clase, pero hubo toda una gran discusión asistente sobre el 26 de la convención, y si era aplicable el 26, y si era operativo el 26, y si de ahí se desprendía el derecho a la salud o no. Entonces, hay diálogo, si se quiere, en esas construcciones de fondos jurisprudenciales respecto del alcance de derechos y luego en la utilización de ciertos mecanismos específicos, como puede ser ahora en el caso que estoy mencionando, las medidas cautelares, pero pueden ver un caso que no es tan viejo en el tiempo, vinculado, creo que eran 11 mujeres o 12, ahora no recuerdo el número exacto, 12 mujeres de Venezuela, a quienes se les había interrumpido la provisión de los medicamentos oncológicos para tratar cáncer de mama, y la Comisión Interamericana concedió las medidas cautelares, no solo bajo el entendimiento de que está en peligro la salud, pero también con una dimensión
de vida de esas personas, sino también haciendo uso de distintos instrumentos de protección particular hacia las mujeres con relación a la especial situación que estaban atravesando, digamos, el tipo de cáncer y la situación oncológica de cada una de ellas. O por mencionar otro ejemplo que quizás sale un poco de los marcos más clásicos. Recuerdo por ejemplo, un caso de Argentina, es un caso donde la comisión dispuso una medida cautelar para que no se efectivice una restitución internacional que estaba ordenada respecto de un niño hacia su padre que vivía en otro país por el daño que los informes médicos existentes en ese momento indicaban que esa restitución le iba a generar al niño. Y este es un caso menos clásico, digamos. De hecho, es un caso que si a mí me preguntaban hace algunos años si procedía vía cautelar, les hubiese dicho, no creo o no sé, digamos, y sin embargo hay algún antecedente no tan viejo en el tiempo de la comisión que ordenó dispuso vía cautelar que no se efectivice una restitución. Y estamos hablando de una restitución que ya estaba firme en el ámbito local, una restitución que incluso tenía sentencia de la Corte Suprema Argentina que la convalidaba, lo cual obviamente genera todo otro problema o discusión vinculada con la obligatoriedad jurídica y el proceso de cumplimiento de este tipo de medidas, ¿verdad? Bueno, hasta acá me gustaría hacer que si se quiere, estamos en 45, un pequeño corte, a ver si tienen Sí, sí preguntas, hay si podemos preguntas. conversar. Sí hay preguntas, Mariano. Adrián de la Rosa, de Baja California. Adelante, Adrián. Muchas gracias, presidente. Pues vemos que de alguna manera está acotado, digamos, en qué casos procede, pues, la medida cautelar. No, no, ya vimos que no es como para todos los derechos, sino solamente, pues, aquellos que, restringen, no han dicho que protegen el tema de la vida, la integridad personal, etcétera. Pero, ¿qué tan exigente es la comisión, digamos, el procedimiento, más bien, para poder acreditar digamos, el consentimiento de la persona y luego también la persona beneficiaria y también cuando no se logra obtener o recaudar por algunas circunstancias, además, que tienen que ver con el origen digamos, de esta imposibilidad que genera el Estado o la aquiescencia del Estado, como ahorita se mencionaba, por ejemplo, de algunos grupos paramilitares que operan con aquiescencia del Estado y que no pueden rescatar la firma o el consentimiento. ¿Qué tan complejo es obtener o, digamos, qué tan complicado es acreditarlo ante la comisión? No, a ver, primero, gracias por la pregunta, Adrián. La primera cuestión, solo para clarificar y eh, dejar a salvo mi buen nombre, digamos, es la, no hay ninguna base convencional para la exclusión de Ok, ciertos derechos y la inclusión de otros. Yo mencionaba cierta práctica sí, denota Cierra el que, micrófono. o que inclina queda el claro. mecanismo hacia la protección Pero, y no hacia la de otro. De hecho, yo después puedo dar algunos ejemplos en mi propio litigio eh, personal, digamos, de medidas cautelares que no se concedieron y que yo creía que sí debían concederse y que se vinculaban con otro tipo de derechos que no eran estos que estábamos mencionando recién. Yendo de lleno a tu pregunta, el mecanismo para pedir una medida cautelar es un mecanismo que yo creo que es muy sencillo porque el sistema eh, ha, ha dispuesto vías bastante accesibles de llegada a él. Ok, Esto a veces perdón que las respuestas son un poco largas, pero las quiero también claro. contextualizar. Esto a veces da una falsa idea de acceso a la justicia, porque es muy sencillo llegar a la comisión, pero después los casos pueden tardar 10 años, o 12 años, o 14 años, o uno puede enviar un caso y Sí, hasta que le dan la admisibilidad o el estudio inicial puede demorar 3, 4 años. Entonces el acceso a la justicia, si uno lo analiza de manera holística, es un poco más complejo, digamos, y no siempre le da tan bien a la Comisión Interamericana. Dicho eso, el acto de llegar, de materializar el envío, es muy sencillo. Las preguntas que hace la Comisión son relativamente sencillos. Los medios de prueba que acepta
son sumamente laxos. O sea, esta no es una clase de prueba. Yo hace poco di para México, para el ITAM, una clase de prueba ante el sistema, y un principio básico del sistema es que no es un sistema de prueba tasada. No, no es como los ámbitos locales donde hay cierta prueba que preferentemente se entiende como pertinente para probar ciertas cosas. Es un sistema de prueba sumamente laxo, rigen las típicas reglas de la sana crítica, de la valoración según ese La principio, experiencia. y es muy abierta tanto la comisión como la corte en la recepción de pruebas. Para probar en sí los 3 requisitos de procedencia, bueno, se va a aceptar prueba de distinto carácter. Va a depender mucho también con relación a qué es lo que se está denunciando. O sea, si uno está denunciando la afectación de derechos en el ámbito de un pabellón carcelario, bueno, va a ser relevante quizás prueba testimonial de las personas que son parte de ese pabellón, prueba documental o informes que generalmente producen los servicios penitenciarios o producen agencias del Estado, producen agencias de control con relación a la situación de los detenidos en ese pabellón, prueba de contexto, prueba de organizaciones de derechos humanos que se hayan abocado a la temática, prueba de familiares de las personas detenidas. Pueden ser pruebas testimoniales, pueden ser audiovisuales, puede ser prueba informativa, puede ser prueba documental. Se le puede pedir incluso a la comisión que haga una visita in loco o que disponga de algún tipo de medida probatoria Ok. en el lugar, sobre todo si alguien está denunciando algo de tinte estructural. De hecho, esto no es infrecuente. Una cosa es denunciar la situación de una persona, o sea, un niño afectado por una restitución internacional. Otra cosa distinta es denunciar la situación de toda una comunidad indígena o de todo un pabellón carcelario o de, no sé, todo un centro de detención migratoria, por darte ejemplo. Entonces, probar siempre va a ser un sistema de prueba laxo con prueba de muy distinto calibre, pero que se dirija a probar el objeto de lo que se está solicitando. Con relación a tu punto específico, que era, bueno, ¿cómo pruebo el consentimiento o la falta de él? El consentimiento es sencillo en general porque no requiere muchas veces el sistema internacional los mismos requisitos, por ejemplo, notariales que exige el ámbito Mm. interno. Entonces, no te va a exigir que vayas con un notario público o un escribano público al lugar Claro. X y levantes un acta escritural donde le formules todas las preguntas a la persona beneficiaria y sea una suerte de formulario de consentimiento informado. O sea, no va a requerirte ese tipo de formas. Entonces, si vos tenés posibilidad de recabar el consentimiento, la forma en la que materialices eso, no va a ser central si se desprende de esa forma que utilizaste la existencia real de ese consentimiento. ¿Cómo probar la falta del consentimiento? Y bueno, ahí sí va a depender mucho del tipo de caso. Hay algunos casos, si se quiere, más sencillos por la naturaleza mismo del caso. Si vos estás pidiendo medidas de medidas cautelares para proteger a una comunidad indígena y las está pidiendo, no sé, el líder de la comunidad o ciertas personas de esa comunidad y alegan que la comunidad está conformada por un conjunto X de personas, bueno, va de suyo que la comisión no va a pedirte el nombre y apellido de todas y cada una de las personas que forman parte de esa comunidad, digamos, sino que va a operar ahí un principio más laxo, porque se sobreentiende que si vos logras probar que la comunidad existe, que la persona que se presenta en favor de ella es quien tiene representación de la comunidad y que la situación, digamos, hace complejo recabar los consentimientos individuales de cada una de esas personas, el problema lo vas a tener zanjado. Lo mismo con relación a, por ejemplo, los establecimientos penitenciarios. Vos podés tener algunos consentimientos, pero te bastaría a los fines de pedir algún tipo de medida cautelar que opere sobre lo estructural, indicar cuántas personas residen en ese pabellón o cuántas personas aloja ese pabellón o aloja ese establecimiento carcelario, porque la comisión y también la Corte siempre han dicho que tienen que estar identificadas o ser identificables.
Entonces Ok. eso te abre la puerta que si vos no las tenés identificadas, porque no pudiste, por ejemplo, en la medida en que sean fácilmente identificables, y en un pabellón parcial claramente lo son. Sergio, ¿me le cierras por favor el micrófono? Por favor, amigos, vamos a tener ese ordencito. Sergio, ciérrame el micrófono, por favor, gracias. Y en un establecido penitenciario, aparte es información que tiene el propio Estado, entonces eso también va a ser relevante, porque uno siempre también puede decir, como peticionario, no tengo toda la información porque esa información está en poder del Estado. Entonces lo que razonablemente va a suceder es que la comisión va a ser quien le solicite al Estado esa información, al menos que le solicite información que desacredite que esas personas existen, que están en riesgo o que usted que se presentó tiene la representatividad. Entonces, no sé si estoy claro, estoy dando algún panorama medio Sí. general, porque la forma de contestar de manera precisa a su pregunta tiene que ver con de caso, el tipo de caso particular. Pero Claro. no va a ser un problema. El problema en realidad, esta es una forma de evitar, creo yo, dos cosas. Que personas se arroguen representatividad que no Ujú. tienen, eso es muy importante. Y la otra es que en ese ejercicio expongan un mayor riesgo a personas que ni siquiera saben que alguien supuestamente está interviniendo en su favor. Ok, Claro. Pues, gracias. pues muchas gracias. Gracias. Eso es un Vamos a gran concluir. alivio. Amigo Adrián, van a seguir las preguntas, ayudémonos. Te hacen una pregunta, cerramos micrófono, Adrián. Viene una pregunta, pues en el caso concreto, ¿me escuchas, Mariano? Sí, claro, sí, sí, Cuando sí. hablan de que no hay limitación en las cautelares, señalan que si esto está vinculado con el manejo de la cláusula abierta del reconocimiento de otros derechos del mismo artículo 31, que no te restringe evidentemente derecho alguno, porque no limita la enunciación de derechos, el que se excluyan otros, y lo mismo que puede haber en cautelares, que no, que si está vinculado. Sí, creo que sí, pero yo creo incluso que la justificación es más sencilla. O sea, uno tiene en la propia convención un catálogo enorme de derechos explícitos que Sí, exceden por mucho a la vida, a la integridad personal y a la salud del 26. Uno tiene, claro, no sé, en el 7 está la libertad personal, claro, en el 8 está la garantía judicial, en el 9 el correcto. principio de legalidad, en el Así es. 24 la igualdad y puedo seguir, digamos. 25 a la sí, sí, el amparo Puedo también. ir si se quiere a la cláusula de derechos no reconocidos expresamente del tratado, pero realmente los Muy completo. tratados ya rara vez estás en esa situación. Yo creo que en mi vida de litigante utilicé ese tipo de cláusula abierta porque ya el catálogo es suficientemente generoso en materia de Que reconocimiento. sí te daría oportunidad, no, no en este caso, Mariano, porque por ejemplo, cuando hablaste del 26 del desarrollo progresivo, cuando se maneja el tema de salud y demás, pues lo puedes vincular incluso por conexidad, como lo hicieron el Tribunal Constitucional en este diálogo de Fuentes de Colombia, como derechos por conexidad, ¿no? Que lo vinculó en su momento, no estaba exprofeso con el derecho a la vida. No, sin duda, de hecho, a ver, si ustedes leen ni siquiera a nivel interamericano. En la mayoría de nuestras discusiones en los ámbitos internos, sí, en la historia constitucional hay todo un periodo en el que se discutió la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y Sí, la claro. vieja discusión de si son derechos judicialmente exigibles o son cláusulas operativas que tienen que ser satisfechos por los poderes políticos. Ya Curtis y Abramovich escribían de eso cuando Sí, yo iba a la Cristian. facultad hace más de 20 años, y lo que Sí, decían Cristian es Curtis. lo que vos mencionás, Jesús, es bueno, aún, y eso a veces también nos llama cuando hacemos academia, pero aún si no necesitamos que esté expresamente reconocido en el 26 o que se derive expresamente el 26 la salud para proteger ciertas dimensiones de la salud, ya la Claro. integridad personal es lo suficientemente amplio como para considerar esas dimensiones dentro de ella. Y la vida en otro supuesto, pero ni siquiera voy a la vida, vamos a la integridad personal, que es mucho más amplio, porque es libertad, es integridad personal, Sí, física, psíquica, que involucra un bienestar incluso moral. psicoemocional. Sí, sí, sí. Entonces ahí ya tenés como una vía indirecta o una colectora, como diríamos, no una No, y vía toda la directa. jurisprudencia, Mariano, que se deriva de Chico, por ejemplo, en ese tema y en cada
Yo la verdad soy de los que cree que el 26 es operativo, hice mi parte, creo yo, en la academia para que se entendiera como tal, pero al final del día, digamos, creo que también hay protecciones suficientes, digamos. Ok, gracias. Sigue Mariana Morales de Oaxaca. Adelante, Mariana. Buenas tardes y a todas y a todos. Mi pregunta iba encaminada precisamente a lo que preguntó el doctor Adrián, pero yo en el sentido de que ya me quedó claro que sí es necesario recabar el consentimiento para la medida provisional, pero mi pregunta iba encaminada que si pudiera haber un caso que, por ejemplo, alguien hace su petición a la Comisión Interamericana y dentro de los hechos se advierte que hay un peligro inminente para la vida. La comisión puede emitir una medida provisional así como derivado de los hechos sin recabar el consentimiento, así como lo que llamamos nosotros suspensión de plano acá en Como México, oficioso. como oficioso, eso es Podría una. hacerlo. Y la otra pregunta que tengo es de que si para emitir una medida provisional, una medida cautelar por la comisión, siempre es necesario, aunque sea de manera laxa, probar los hechos o solamente también podría ser como lo que tenemos acá en México, la apariencia del buen derecho. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, a ver, la primera es muy sencilla de responder porque surge del propio reglamento. El reglamento dice, la comisión podrá a iniciativa propia o a solicitud de parte. Entonces, a iniciativa propia creo que responde su pregunta. Digamos, si la comisión, que aparte surge de la atribución más general de proteger derechos, pero si en el marco de un caso viera una situación en la que se se requiriera dictar medidas de ese carácter, lo puede hacer, el propio reglamento la habilita en la medida en que dice a iniciativa propia, así que no habría ningún inconveniente con relación a esa cuestión. Con relación a la segunda cuestión, probar. Yo dije, bueno, sí, probar los medios de prueba son muy laxos y los mecanismos de valoración no son tasados y son amplios y se vinculan con la sana crítica. Ahora, ¿qué tengo que probar? ¿O cuál es el estándar de prueba suficiente? Estamos hablando de cautelares, no estamos hablando de procesos Cautelar. de fondo. Entonces, eso sí le da la pauta un poco que usted sugería en su consulta. El estándar probatorio es, si se quiere, menor al que se requiere para determinar la responsabilidad internacional del Estado. Vamos, sin embargo, algo hay que probar. No es que simplemente basta alegar y ya luego descansa en el Estado la carga de probar que la alegación no es real. El proceso cautelar ante la comisión se inicia con un pedido, puede ser a iniciativa propia de la comisión, pero supongamos lo pide una persona, un grupo de personas, eso se somete a un estudio inicial, ese estudio inicial puede terminar o con una desestimación o con un traslado al Estado. Antes de conceder una cautelar, esto en el reglamento no está regulado así, la comisión la podría cautelar, la podría conceder sin traslado al Estado, pero no es la práctica. En la práctica, la comisión, antes de conceder una medida cautelar, le va a dar un traslado al Estado para que dé su viada sobre aquello que se está denunciando. Ojo que igual muchas veces ese traslado ya cautelarmente opera, porque cuando ya le corre traslado a la comisión, al Estado, dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Ya ese es un aviso al Estado dirigido a no avanzar, digamos. Aun cuando, no sé si me explico, aun cuando todavía no resolvió la comisión el pedido cautelar, el solo hecho que le abra trámite y le pida explicaciones al Estado, muchas veces en la práctica tiene algún efecto tutelar, porque el Estado ya se siente de alguna manera observado y a la hora de responder seguramente no quisiera responder, no sé, se murió la persona o fue dañada la persona. Entonces ya ahí opera en algún sentido como cierta alerta. El Estado puede ofrecer prueba en contrario en ese caso, pero yendo a tu pregunta, sí, es sencilla la respuesta también. No se requiere el mismo estándar probatorio que para una determinación de responsabilidad internacional y si uno tuviera que hacer analogía con los sistemas locales, una apariencia de buen derecho o una verosimilitud en el derecho invocado,
creo yo que sería un estándar probatorio suficiente a los fines de adoptar una medida cautelar, siendo que son medidas que no resuelven sobre el fondo del asunto, que son medidas provisionales y que si se aportara nueva prueba dirigida a controvertir aquello que fue denunciado, la medida sin ningún inconveniente se levanta. Perfecto. La Comisión Interamericana tiene una práctica que para mí no es muy sana, que es, en el procedimiento uno pide la cautelar, ¿verdad? Ahí lo primero que pasa es que la analiza la comisión. La gran mayoría de las cautelares terminan ahí, le devuelven a la persona que pidió la cautelar una nota que dice no se satisfacen los requerimientos. Cuando la comisión no rechaza, no funda, lo cual es un problema. Pero Claro. no funda, simplemente remite una especie de nota Informativa. protocolar indicando que de lo denunciado no surge que se den los requisitos y te transcribe el artículo 25. Cuando el estudio inicial indica que hay que abrir la trámite, le corre traslado al Estado. Y ahí muchas veces antes de que la comisión resuelva, lo que se dan son traslados bilaterales entre las partes. Y luego cuando la comisión resuelve, ahí sí la resolución es fundada, la resolución de concesión, así como también la resolución de eventual levantamiento. Porque las medidas cautelares, así como tienen, las medidas cautelares siempre tienen los mismos tres requisitos: gravedad, urgencia y reparabilidad. Esos tres requisitos se tienen que dar en un momento dado, a la par, en conjunción, para habilitar el dictado de la cautelar. Si luego esos requisitos o alguno de ellos desaparece, lo que corresponde es que la cautelar se levante. Entonces, para que te la conceda, va a bastar un estándar probatorio, creo yo, o es mi posición y también la de la comisión, como el que sugeriste. Luego, dado su carácter provisional, luego eh, ese temperamento inicial puede ser controvertido con nueva prueba, con hechos nuevos o simplemente por el devenir de la situación, y el Estado lo que generalmente va a hacer luego de un tiempo, si es que adoptó las medidas necesarias para hacer cesar la situación denunciada, lo que va a hacer es pedir el levantamiento. Perfecto. Viene una de las preguntas ahorita, dice que si hay tiempos o términos para promover la cautelar ante la comisión y si la cautelar sigue las reglas generales que se dan en estos términos, el cumus iuris boni, el que si haya la apariencia del buen derecho, el periculum in mora, el libro de la tardanza y el interés público. A ver, empiezo por el final. No, no se dan en ese sentido. Se dan en el sentido que yo mencioné antes: gravedad, urgencia e irreparabilidad. Bueno, el peligro en la demora, llamémoslo como querramos, digamos, pero es Claro, urgencia. Es la irreparabilidad generalmente también hace parte del análisis de cualquier cautelar que se dispone en el ámbito interno. Y la verosimilitud del derecho también va de suyo en el sentido de que hay que tener un mínimo criterio dirigido a verificar si aquello que se está denunciando existe, por un lado, de hecho existe, es una situación fáctica real, y por otra parte, si impacta en un derecho. La gravedad está definida como el serio impacto en un derecho. Entonces, alguna prueba respecto de que hay un derecho involucrado también hay que aportar. Los ejemplos más problemáticos, si se quieren, de cautelares con relación a eso, van a ser cuando no está demasiado claro si existe el derecho. Les puedo dar un ejemplo de medidas provisionales: el asunto B contra El Salvador, donde lo que se pedía como medida provisional era la interrupción de un embarazo. O, bueno, algunos casos de derechos migratorios. Yo, por ejemplo, no puedo decir los nombres, pero la comisión me rechazó en un caso en el que yo intervino un pedido de medidas cautelares frente. Lo que se pedía era que no se expulse del país a una persona por una condena que estaba siendo discutida por haber violado el debido proceso en el ámbito interamericano. O sea, era una condena penal donde se habían denunciado distintas violaciones al debido proceso, y eso estaba en trámite ante el sistema interamericano. Ese trámite se demoró. Como esa medida, como esa condena estaba firme en el ámbito interno, se le inició un proceso migratorio a la persona dirigida a expulsarla del país con base en esa condena que en nuestro ámbito interno estaba firme. Y lo que se le pide a la comisión es: bueno, mire, yo le estoy diciendo que esta condena es injusta porque se violó el debido proceso. Si cautelarmente
no impide la expulsión hasta tanto resuelva, después cuando resuelva que se violó el debido proceso, quizá no me sirve de mucho, porque la persona fue expulsada. Entonces, era un caso donde para mí se daba bastante, de manera bastante clara los dos objetos, el cautelar es, bueno, mire, si usted después me resuelve esto no me sirve, y el tutelar, mire, si el hombre se va, tiene familia acá, ejerce roles de cuidado, tiene una serie de daños familiar, vida privada, etc. Bueno, Qué la interesante. comisión no se conmovió con ese caso no la, no la adoptó, pero bueno, podría tener que ver ahí quizás con alguna discusión respecto de cuáles son los derechos de los migrantes a pertenecer en el país, qué sé yo. Pero bueno, yendo de manera más sencilla a la respuesta, es no rigen como tales periculum in mora, verosimilitud del derecho, fumus bonus iuris, sino Ah, que con el lenguaje propio del sí. reglamento, gravedad, urgencia y reparabilidad. Y en el caso de la Corte, extrema gravedad, urgencia y reparabilidad. Ustedes me podrán preguntar, y ahora adelantándome a la cuestión de Corte, Jesús se pone nervioso que no empezaste con Corte. No, yo estoy hablando de las dos cosas que son parecidas. Corte es extrema gravedad. Dice, ¿cuál es la diferencia, Mariana, entre gravedad y extrema gravedad? No sé. No sé, no podría decírselo. Es como la Corte cuando define extrema gravedad habla de el nivel más grave, el nivel más ¿Cuál es? intenso, el Exacto. nivel más intenso. Así está, lo define la jurisprudencia. Dice, el nivel más intenso. Ahora les leo una resolución reciente. Bueno, el nivel más intenso podemos discutir largamente cuántas intensidades podemos trazar con relación a la integridad personal o a la vida, diría ni siquiera, la vida no creo que no tiene ni grados, siquiera como, eh, entonces, bueno, ahí ese es el lenguaje que usa. Es fácilmente, creo yo, emparentable con el que usamos en el ámbito interno a los fines de conceder o no cautelar, con excepción de uno. En general, en los ámbitos internos, en el ámbito civil, por ejemplo, o en los ámbitos de los amparos o los recursos de protección, a veces se exige algo que en Argentina se llama contracautela. Es como, bueno, no sé, es como algún tipo de garantía. Como contra fianza y fianza, sí, en No, México. eso no, en el ámbito internacional eso no sucede. Los Claro. requisitos son los que mencionaba antes. Gracias. Hortensia Castellano Chávez de Oaxaca. Buenas tardes, doctor Buenas Buenas tardes. Mariano. tardes, Hortensia, ¿qué Mi tal? pregunta es, para ofertar pruebas, para pedir una medida, ¿hay algún término? Y si hay algún término, ese término es fatal o puede ser accesible. No hay términos porque, a ver, si usted hace un pedido, yo como le dije, la medida ante la comisión de acá, las cautelares pueden ser cautelares autónomas, es decir, bueno, no tengo ningún proceso de fondo, no estoy discutiendo nada de fondo, solo pido una cautelar porque, no sé, está amenazada la vida de 15 detenidos en el pabellón X y presenté un habeas corpus y me dijeron que no procede. No sé, supongamos un caso. eh, un caso X, pero no tengo un proceso de fondo, no estoy discutiendo nada distinto y mi único objeto es que se adopten medidas urgentes para que esas 15 personas que están en ese pabellón no sufran el daño que están sufriendo, no sé, el hacinamiento, la mala alimentación, los golpes por parte del personal penitenciario de turno o lo que sea que esté denunciando. Ahí no es que tengo un plazo fatal, el plazo va a estar anclado en la persistencia de la situación. Si sucede esto y usted lo denuncia 30 días después, no va a importar el plazo, lo que va a importar es si sigue sucediendo o no. No sé si me explico. Si no Sí, está sucediendo, ya no importa, que haya sido 30 días, 45 o 3 días después, va a dar lo mismo, no está sucediendo más. No se requiere, no se da la gravedad, no se da la urgencia, no se da la situación fáctica. En todo caso, si usted cree que ahí se violaron derechos, haga un proceso de fondo y busque la determinación de responsabilidad del Estado por la afectación de esas personas, para lo cual previamente va a tener que hacer las demandas internas a los fines de, por ejemplo, no sé, buscar reparación por el daño que esas personas sufrieron o lo que sea. Pero su vía va a ser la de fondo, no hay nada que cautelar. Entonces el plazo ahí no va a estar anclado, no va a ser un plazo, no hay un plazo regulado,
ni menos aún va a ser un plazo fatal. El requisito de procedencia no está anclado en un plazo, está anclado en que exista gravedad, urgencia y irreparabilidad, y en algunos requisitos conexos, como puede ser no un agotamiento de los recursos, pero sí demostrar que intentó hacer algo en el ámbito interno dirigido a paliar esa situación y ese algo no funcionó, o que no lo intentó por X razón que de antemano usted presupone que no iba a funcionar. Excelente. Supongamos otro caso, su cautelar sí está atada a un proceso que está en trámite. Ahí no va a tener tampoco un plazo fatal, pero solo va a poder pedir cautelares ante la comisión si el caso está ante la comisión. Si el caso ya fue desestimado, no va a tener posibilidad de hacer un pedido cautelar ahí en ese proceso. O si el caso fue elevado a la Corte Interamericana, lo que corresponde que haga en todo caso, y ahora le explico, es pedirle provisionales a la Corte Interamericana, no cautelares a la Comisión Interamericana. Entonces tampoco va a tener un plazo. La cuestión del plazo no existe, la cuestión es que se dé la situación fáctica pasible de ser tutelada a través del mecanismo cautelar. Creo que alguien antes había también preguntado por el plazo y yo omití responder, pero entiendo que con esto Pero ya también con eso se queda perfectamente respondido. Excelente. estamos bien. Solo una cuestión que es la que me permite también concatenar con la cuestión de las medidas provisionales, y ahora vamos a eso, pero pido una medida cautelar ante la comisión. La comisión me la resuelve favorablemente, el Estado no la cumple. Bueno, ¿qué puede hacer la comisión? Solicitar a la Corte que adopte una medida provisional. Y ahí voy a las medidas provisionales ante la Corte. Yo les dije, las medidas cautelares especiales son mecanismos de protección. Las cautelares ante la comisión. Ojo, no confundan cautelar y provisional. Antes me estaban hablando del procedimiento ante la comisión y me decían medidas provisionales. Ante la comisión son cautelares, así se llaman. Y entre la Vamos a la Corte. Ante la Corte son provisionales. ¿Cuándo procede o qué objeto tienen los mismos que ya mencioné? Un objeto cautelar y un objeto tutelar. ¿Cuándo procede? Bueno, en la comisión es la gravedad, urgencia y irreparabilidad. En la Corte es extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad. Yo les decía al principio, no hay base convencional explícita de las cautelares en el caso de la comisión, pero sí la hay en el caso de la Corte. En el caso de la Corte la pueden ver en el 63.2 de la Convención Americana. ¿Qué dice el 63.2? En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Entonces, acá los requisitos tienen un ligero cambio. Ya no se requiere solo gravedad, sino extrema gravedad. Yo les decía antes, Mariano, ¿tenés algún parámetro jurisprudencial para diferenciar la gravedad de la extrema gravedad? La verdad que no. No lo tengo, digamos, no. No ha El tirado la único línea de la Corte. lo que se me podría ocurrir es cuando la comisión le pide cautelares provisionales a la Corte, después de haberlas adoptado la comisión y la Corte se las deniega. Quizás ahí tenés un indicador de que la Corte entendió que la situación no era tan grave como lo había entendido la comisión, pero no tengo ningún parámetro para decir, para medir la intensidad de las afectaciones. De hecho, bueno, es hasta complejo en muchos casos, sobre todo en los casos que son materia, digamos, de tutela por la vía de estos instrumentos. Entonces, ahí hay unos requisitos de procedencia que se formulan de una manera similar al de la comisión, pero se le agrega el adjetivo extrema. Hay una diferencia también con relación a la base jurídica. Esto ya está en la Convención Americana, no ocurría lo mismo con la comisión. En el caso de la Corte también está en el reglamento, en el 27 del reglamento se regula las medidas provisionales. ¿Quién puede pedirlas? De acá sí hay algunas diferencias importantes, digamos. ¿Puedo yo, ciudadano o habitante del Estado X, que entiendo que mis derechos están amenazados y necesito tutelarlos urgentemente, remitir un pedido de medida provisional a la Corte?
No. Podría hacerlo ante la comisión, si se dan los supuestos que ya mencionamos, pero no directamente ante la Corte. ¿Por qué? Porque no hay vía directa ante la Corte. La persona no tiene vía directa ante la Corte. La persona que litiga ante la Corte o que peticiona ante la Corte siempre de alguna manera pasó previamente por ese camino trazado por la comisión. Entonces es distinto ahí ante la Corte quién puede pedir medidas provisionales, porque las puede pedir la comisión. La comisión le puede pedir a la Corte que dicte medidas provisionales cuando el Estado no cumplió las medidas cautelares que la comisión adoptó. Este es un ejemplo de manual. La comisión analizó una situación, entendió que se violaban derechos, emitió cautelares y el Estado dijo, no, bueno, la comisión es un órgano cuasi jurisdiccional, no me puede obligar a nada, sí, muy interesante, pero no. Bueno, y uno está en una situación donde requiere cautelar de manera inmediata un derecho, tiene una decisión favorable de un organismo de protección y el Estado no fuerza el cumplimiento de esa medida. En ese tipo de casos, la comisión tiende a requerirle a la Corte, que sea la Corte la que adopte la medida provisional. Pero ya no es la persona interesada la que se la pide a la Corte, sino que es la comisión la que se la pide a la Corte, y la Corte puede, por supuesto, o no disponer de ella. Hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Hay uno de Argentina eh, que me viene rápido sobre la base de una situación, el caso Sala, que es de una persona que estaba detenida y se alegaba un riesgo a la salud de esa persona detenida. La comisión adoptó medidas cautelares dirigidas a que se aborde esa situación. Se entendió que el proceso de cumplimiento era deficitario, se le pidieron medidas provisionales a la Corte y la Corte ordenó que se disponga un arresto domiciliario de esa persona porque entendió que era la única manera de, en definitiva, abordar debidamente el cuadro de salud que esa persona estaba transitando. Pero bueno, un supuesto de intervención de la Corte vía provisional es a solicitud de la Comisión cuando la Comisión adoptó medidas cautelares y el Estado no fueron suficientes en definitiva para resolver la cuestión denunciada y tutelar los derechos afectados. Algo parecido pasó en otro caso, el asunto B contra El Salvador, y en un montón de otros casos. ¿Quién más puede pedir la Corte? La puede pedir también el representante de la víctima, pero cuando su caso está ante la Corte. Entonces, esta es la diferencia. Ustedes desde su estado, si todavía tienen un caso en trámite ante la comisión, no le pueden pedir a la Corte una medida provisional. En todo caso, tendrán que pedírsela a la comisión tendrá que analizarla, si la concede tendrá que ver si se cumple y si no se cumple tendrá que dar la comisión si se la pide a la Corte. Pero no van a tener vía directa a la Corte. Menos aún si lo que ustedes tienen no es un caso, sino una pretensión cautelar autónoma. Si es una pretensión cautelar autónoma, la única vía que tienen es la comisión, no van a tener la vía de la Corte. Entonces, ¿cuándo le pueden pedir como representante de una víctima o como víctima una provisión a la Corte? Si tienen un caso ante la Corte. Supongamos que ustedes tuvieron un caso, transitó ante la comisión lo resolvió, en el marco de esa resolución dictó un informe de fondo favorable, el Estado no lo cumplió, remitió el caso a la Corte, el caso está radicado en la Corte. Si está radicado en la Corte, ahí sí, son plenamente autónomos los representantes de las víctimas para alegar sobre el derecho y también para solicitar a la Corte, si lo entiende pertinente, adoptar medidas provisionales. Supongamos, no sé, hay un caso que creo que alguien preguntó porque vi un video anterior de estos talleres porque hice la tarea, Jesús. Yo vi el video. Me lo pediste y Alguien aquí preguntó, cuyo nombre no recuerdo en este momento, hay un caso acá que me pareció muy paradójico, que es el caso Vélez Lor, que se resolvió hace más de 10 años, y en Vélez Lor la Corte adoptó una medida provisional cuando estaba supervisando el cumplimiento de la sentencia. Bueno, eso lo puede hacer perfectamente la Corte, puede ser. ¿Cuáles sean los requisitos de procedencia de esa medida provisional?
que hubiera extrema gravedad, que hubiera urgencia y que hubiera reparabilidad del daño. La Corte consideró que se daban los tres. Ahora, si quieren les menciono por qué, pero consideró que se daban los tres. ¿Quién la había pedido? El representante de las víctimas. ¿Puede hacerlo? Sí, porque tenía un caso ante la Corte. Estaba actuando como representante ante la Corte, ya estaba actuando ante la Corte. Lo hizo en la etapa de supervisión. ¿Puede hacerlo? Sí, si está bajo conocimiento de la Corte, lo puede hacer en cualquier momento. Relean el 63.2. Dice, en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si la Corte está conociendo un caso, no importa si el caso ya se resolvió o no se resolvió, no importa si se resolvió y está supervisándose o no, puede hacerlo. ¿Cuándo no va a poder hacerlo? Bueno, si perdió en el caso, la Corte lo archivó, no van a poder ir a la Corte a pedirle una medida provisional, digamos. Pero si el caso todavía la Corte no lo resolvió y se da una situación de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, o si lo resolvió favorablemente y lo está supervisando, tienen abierta la vía, siempre que se den los requisitos de extrema gravedad, urgencia y irreparabilidad, porque la Corte está conociendo del caso. Entonces, ¿poder hacerlo? Pueden hacerlo. No es infrecuente que la Corte adopte medidas provisionales en el marco de casos que está conociendo. Los típicos ejemplos son medidas de protección de testigos, o los típicos ejemplos son medidas de protección de los representantes de las víctimas. Cuando las víctimas están litigando ante un Estado y denuncian y aportan información respecto de represalias vinculadas con el litigio, o de posibles represalias o amedrantamiento a testigos o amedrantamiento a familiares de las víctimas, son los típicos casos donde la Corte emite medidas provisionales, porque entiende que se relacionan con el caso que está bajo estudio y porque entienden que adoptar el mecanismo provisional nada dice con relación al fondo de lo que se está discutiendo. Bueno, no implica un adelantamiento de jurisdicción ni nada por el estilo. Simplemente se está intentando que el representante de la víctima continúe con vida, o que sus familiares continúen con vida, o que cesen las represalias o los amedrentamientos o las amenazas que están recibiendo. Es típica actuación en casos de defensores o de defensores de derechos humanos, de protección de defensores de derechos humanos. Hay muchos de esa naturaleza. Luego también están, bueno, también les puedo mencionar el caso de supervisión. Ya mencioné Vélez Lor, por ejemplo. ¿Por qué en Vélez Lor dio provisionales la Corte? Bueno, adelantando, quizás no sé si está la persona que hizo la pregunta, si no le abrimos el micrófono y después también reacciona, pero ¿por qué las habilitó? Porque se denunció que en los centros migratorios, producto de las dificultades de tránsito migratorio que existieron en la época del COVID, se generó una enorme superpoblación. Como se obstaculizaron los ingresos y egresos de los países por el cierre de fronteras en el marco del COVID, los centros migratorios crecieron en su población, más de lo que los centros permitía albergar, y eso generó diferentes situaciones de hacinamiento, mala alimentación, dificultades de salud, proliferación de contagios, riesgo a la vida derivada de los contagios, etc. Una situación muy particular, muy coyuntural, asociada a la pandemia del COVID-19. Bueno, alguien podría decir, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver esto con el caso Vélez Lor, donde se habían discutido cuestiones vinculadas al debido proceso en los trámites migratorios? ¿Se daba el requisito de relación con el objeto del pleito? Está bien, analicemos. ¿Había extrema gravedad? Uno puede decir, sí, se podía morir esa gente, o podía tener graves daños a su salud. Uno podría decir, ¿había urgencia? Y sí, porque requería una acción inmediata porque el riesgo estaba materializándose. ¿Había irreparabilidad? Y también, porque si alguien muere como consecuencia de esta situación o sufre una grave lesión, son dos derechos que por su propia naturaleza son imposibles de restauración ulterior. ¿Se daban los tres requisitos? Sí, se daban los tres requisitos.
¿La Corte podía intervenir? ¿Estaba conociendo sobre el caso? Sí, estaba conociendo en la etapa de supervisión. Se daba el requisito de que esté bajo conocimiento de la Corte. ¿Tenía relación con el objeto del caso? ¿O simplemente se aprovechó que había un caso abierto para meter otras cuestiones vinculadas con la situación migratoria? Bueno, ahí si ven la resolución de la presidenta de la Corte que adoptó originalmente las cautelas, dijo que había relación. ¿Por qué? Porque había una medida que se estaba supervisando, una medida de no repetición, producto del caso Vélez Lor, que tenía que ver con adecuar los centros migratorios a los distintos estándares de derechos humanos que se habían considerado en el caso. Como existía esa medida de reparación que estaba siendo objeto de supervisión y que específicamente indicaba que debían existir centros migratorios con condiciones apropiadas para recibir temporalmente a migrantes dentro de procesos de tránsito, de movilidad humana o de expulsión, la situación de estos centros penitenciarios se relacionaba con el objeto, porque lo que hacía era indicar que esa medida de reparación no estaba funcionando porque había centros migratorios que no respondían o no se adecuaban a los estándares que la Corte había dispuesto. ¿Por qué? Porque esta es la otra gran discusión que hay con cautelares en la fase de supervisión. ¿Por qué lo hizo vía medida provisional y no lo hizo vía supervisión de cumplimiento de sentencia? Porque esta es la típica discusión que se da. Y perdón, quizás acá me adelanto con cosas que no vieron No, en no, el público. no, sí, es muy interesante, claro. Pero acá el problema de procedencia frente a estos casos diría que está ahí. Diría, bueno, ¿qué corresponde que haga la Corte en este tipo de situaciones? Dictar una resolución de supervisión de cumplimiento que analice la situación y que disponga medidas para que se cumpla su medida de reparación original, o adoptar medidas provisionales. Bueno, acá opera cierta discrecionalidad, cierto terreno de opinión, pero en muchos casos la Corte dijo lo que corresponde es hacerlo en supervisión, y en otros casos lo que dijo es tan urgente la situación que corresponde hacerlo por vía provisional. En definitiva, si se quiere, para mí, no es que no cambia nada, cambia algo, pero ¿qué es lo que cambia? Bueno, cuando lo hace por vía provisional, es porque entiende que hay que hacerlo de manera inmediata y que hay que resolverlo de manera inmediata. Cuando lo hace por vía de supervisión, entiende que puede haber, si se quiere, algún tipo de corrección progresiva dirigida al cumplimiento de la medida de reparación original. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que la Corte tiene en cuenta para disponerlo vía medida provisional o vía resolución de supervisión de cumplimiento? Es la urgencia que exija la intervención. Si la intervención se requiere de manera urgente, lo va a hacer vía provisional. Si se requiere de manera más progresiva o se puede abordar de manera más gradual, lo va a hacer por vía de supervisión o supervisión reforzada. La Corte nos complica mucho a los litigantes y a los académicos porque a veces va sumando adjetivos y creando conceptos. Ahora creó uno nuevo que es supervisión reforzada. Si ustedes me preguntan dónde lo ubico, lo ubicaría entre las provisionales y la supervisión. En el medio flota algo que ahora es la supervisión reforzada, que por ejemplo lo dispuso en el caso del penal Castro Castro vinculado con cárceles, y lo dispuso recientemente en el caso del indulto a Fujimori, en la supervisión de La Cantuta y de Barrios Altos, Barrios Altos. eh, donde hizo las dos cosas, porque ahí lo que hizo fue, y ahora vamos a las preguntas y ordeno un poco, pero ahí lo que hizo fue, los representantes les dijeron a la Corte, mire, lo indultaron a Fujimori y ahora están por operativizar ese indulto y lo van a liberar de inmediato. Y pidieron como medida provisional que no lo liberen. Eh, ¿Tenía relación? ¿Había gravedad? Bueno, indicaron sí, había gravedad porque el derecho estaba en juego, el acceso a la justicia. Se había discutido toda una situación con relación a la investigación, a la debida diligencia, a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, y ahora estaba
por materializarse una situación que impactaba de lleno en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, en el derecho a obtener una sanción, en el derecho a satisfacer la obligación de perseguir las violaciones de derechos humanos, etc. ¿Había urgencia? Sí, ya el indulto estaba dispuesto y la resolución del tribunal había ordenado la liberación. ¿Era de imposible reparación ulterior? Eso es más relativo, porque uno podría decir, bueno, se indulta, la persona es liberada y después se revoca el indulto y la persona es devuelta a la situación anterior. La irreparabilidad ahí quizás era más problemática. ¿Pero qué hizo la Corte? La Corte ¿tenía relación con el objeto del caso? Sí, porque había una medida de reparación específica de Barrios Altos y La Cantuta que decía que había que investigar las graves violaciones de derechos humanos. Y acá lo que se estaba denunciando era que había una medida judicial que truncaba esa investigación y esa sanción. ¿Qué hizo la Corte? Dispuso provisionalmente que no se libere a Fujimori hasta tanto se analice la información aportada y le pidió de inmediato a Perú que informe las condiciones del indulto y por qué lo estaba materializando y cuáles eran las condiciones de salud de Fujimori. ¿Qué hizo Perú? Lo liberó. ¿Y qué hizo la Corte? Cuando resolvió, declaró en desacato a Perú por haber violado su medida provisional, que dijo, no lo libere hasta tanto analice la información. No le dijo, no lo libere hasta tanto yo analice la información. Lo liberó, después la Corte analizó la información e indicó que no correspondía o que no hay información suficiente que habilitara la materialización de ese indulto, declaró en desacato a Perú por haber desconocido la orden provisional que había adoptado el presidente y ordenó una supervisión reforzada del trámite judicial que se había activado en el ámbito interno para revocar ese indulto. Entonces hizo como una combinación de todo. Entonces, bueno, ordeno y abrimos a preguntas, pero si tengo que ordenar el proceso ante la Corte, bueno, ¿existe el mecanismo tutelar? Sí, se llaman medidas provisionales. Tiene un objeto cautelar y un objeto tutelar. ¿Tiene base convencional? Sí, está en el 63.2 y se complementa con el 27 del reglamento de la Corte y con la jurisprudencia y la casuística de la Corte. ¿Qué requisitos de procedencia tiene? Similares a los de las cautelares ante la Comisión, pero con el detalle de que la gravedad que se exige ya no es una gravedad a secas, sino una extrema gravedad, pero también se exige la urgencia y la irreparabilidad. ¿Qué otra diferencia hay? Bueno, es quién puede y cómo puede pedirlo. Si el caso está bajo conocimiento de la Corte, lo puede pedir cualquiera y usualmente lo piden los representantes de las víctimas. Si el caso no está todavía en conocimiento de la Corte, solo lo puede pedir la Comisión Interamericana remitiéndole el caso. Lo cual también es, en algún punto es cuestionable, pues si bien la Convención dice que esté bajo conocimiento de la Corte. Bueno, después vía reglamentaria se dispuso que la Comisión podía remitirle a la Corte Interamericana pedidos de medidas provisionales, pero solo la Comisión, no las víctimas, no los representantes de las víctimas y no los peticionarios. ¿En qué etapa del proceso puede disponer una medida provisional la Corte? En cualquier etapa en la que esté conociendo. El caso tiene que estar activo. Tiene que estar activo porque se está discutiendo o porque se está supervisando. El único supuesto que no vale es conocí un caso y ya lo archivé. Si el caso está archivado porque ya no hay nada que supervisar porque se cumplió, o el caso está archivado porque se exoneró al Estado y se entendió que el Estado no era responsable, ya no hay forma que alguien pueda, que un representante de la víctima pueda pedirle a la Corte que dicte una medida provisional. ¿En qué caso las medidas provisionales proceden ante la Corte? No es categórica como la Comisión, que explícitamente en un instrumento dijo estos no, estos sí, pero la práctica va también en un territorio similar. Si ustedes ven la casuística de provisionales de la Corte, hay muchísimas vinculadas a vida y libertad personal, típicas medidas de búsqueda en caso de desaparición forzada, por ejemplo,
cuestiones vinculadas con protección de defensores de derechos humanos, como dije, cuando hay información que indica la existencia o la posibilidad de un riesgo que se materialice sobre una persona Tortura. protectora de derechos humanos, casos de cárceles, muchos, y De acá sí me tortura. gustaría decir algo que, que les dije que iba a decir y no quería olvidar decirlo, pero en casos de cárceles, la Corte hizo lo que típicamente hace la Comisión. De hecho, en los casos de cárceles en los que intervino, hay uno que se llama Carvalho, otro que se llama Plácido, ante la Corte, que son respecto de Brasil. Típicamente intervino cuando detectó situaciones de hacinamiento, situaciones de aislamiento, situaciones de malos tratos a detenidos, de mala alimentación, de hacinamiento, de superpoblación, de ataques por parte de fuerzas penitenciarias o ataques entre internos con aquiescencia de los agentes penitenciarios, etc. Pero en estos casos que les mencionaba, son dos que me vienen a la memoria, quizás hay más, que son casos que, de hecho, tiendo a enterarme que nadie conoce, digamos, que son, uno se llama el del complejo penitenciario de Curado y el otro es el de Sacarvalho. Son dos casos de la Corte donde dispuso medidas provisionales respecto de cárceles y el detalle interesante es que no solo hizo lo que típicamente se hace por la vía cautelar, que es que se gestionen entre los afectados y el Estado medidas dirigidas a evitar el hacinamiento, a evitar los malos tratos, a, no sé, garantizar alimentación adecuada, sanidad, higiene, atención médica, etcétera, sino que, por ejemplo, en estos casos dijo, es imposible de resolver la situación con la cantidad de gente que hay. Y es imposible resolver la situación de la cantidad de gente que hay trasladándola a otras dependencias porque también están llenas de gente. Entonces, lo que la Corte dijo, y acá está, creo yo, una de las cuestiones más polémicas, yo creo que no es tan polémico porque nadie lo sabe, ¿no? Pero sería, creo, un poco más polémico, es la Corte dispuso en estos casos categorizar también ciertas personas privadas de la libertad según diferentes indicadores y contemplar la posibilidad de hacer ciertos cómputos privilegiados a fin de favorecer. A ver, perdón, ¿eh? José Luis, ¿podemos cerrar el micrófono? Perdón. No, está bien, así, a fin de favorecer la descompresión, digamos, del sistema carcelario. O sea, bueno, verificar cuál es la población carcelaria y ver con más detalle si procede alguna forma morigerada de detención de algunas de estas personas sobre la base de ciertos indicadores o incluso procede, y esta creo yo es la más polémica, la otra no tanto, procede a algún tipo de cómputo de detención privilegiado sobre la base de ese plus de sufrimiento que implicó para las personas estar privadas de la libertad. Esto es algo que no sé en México, pero en Argentina, en alguna jurisprudencia local, se ha empezado a reconocer, y yo que vengo de la defensa pública, se ha empezado a pedir algún cómputo privilegiado cuando se detecta que la persona estuvo presa y en esa detención sufrió mucho más que su restricción a la libertad ambulatoria. Y empezar a jurídicamente intentar justificar que malos tratos en prisión, violencia institucional, plus de sufrimiento deliberadamente infringido a esas personas podría tener como correlato algún tipo de reducción o cómputo privilegiado en los tiempos de detención por el impacto que fue para esa persona estar ese tiempo privada de la libertad. No sé si soy claro con Perfecto. relación a esto. Oye, Y hay Mariano, un tema vamos, excelente. Vamos a cerrar con una importante. última pregunta que me mandan. Muchísimas gracias. Y debemos de buscar la forma en que te invitemos a que vengas a México. Ya platicaré contigo. Mi hermano Este, del medio vive en México, así que con todo gusto. ahí está, ya Es quedamos. algo barato y todo, quizás. No, ya está, lo hicimos, ya estamos, ya está grabado, para que no vayas a decir, ahí está. Oye, Mariano, dicen que de acuerdo a toda tu expertise, que este tema de determinar el grado de intensidad, de la gravedad, ¿crees que podría haberlo, puede hacerlo cuando resuelva algún caso la Corte Interamericana o consideras que es imposible que establezca parámetros en el tema? Yo creo que en algunos derechos sí se podría establecer algún parámetro, o quizás vinculado con a ver,
creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Lo de las intensidades. Una forma de verlo es en cuanto a si procede o no la medida provisional, y otra forma de verlo en cuanto a qué tipo de medida provisional hay que adoptar en caso de que proceda. Entonces ahí sí veo que quizás la intensidad puede ser relevante analizarla, porque bueno, no es lo mismo el nivel de intensidad que, por ejemplo, la situación que mencioné recién, que habilitó una medida, si se quiere, radical, vinculada con, por ejemplo, buscar mecanismos para ver si se puede disponer de medidas alternativas a la privación de la libertad o de cómputos preferentes, porque entendió que la situación tenía una gravedad que hacía que sea imposible resolver de otra manera, La digamos, y complejidad. quizás frente a afectaciones menos severas, menos intensas o en contextos que permitan otras alternativas, bastaría intervenir para mejorar las condiciones edilicias, no sé, mejorar los establecimientos, mejorar que son las que típicamente dispone. De hecho, si ustedes revisan, no sé, la resolución en el caso del penal Castro Castro iba medio por ahí. Pero si revisan, por ejemplo, una más reciente respecto de Nicaragua, eran medidas provisionales y la Corte ahí por vía provisional ordenó la liberación inmediata. ¿Por qué? Pero ahí era un caso distinto porque se entendió que el encarcelamiento estaba vinculado con razones políticas, no que eran presos comunes. Entonces ahí, pero bueno, es también toda una discusión esa última decisión, porque esa decisión la Corte está dispuesta a tomar medidas realmente de efecto importante. Por ejemplo, no sé, ordenó la liberación de personas que estaban detenidas. Según el Estado, estaban detenidas conforme a derecho. Según el análisis que hizo la Corte, no. Digamos. Entonces, sí, yo creo que sí, respondiendo fácil, Jesús, tu pregunta, creo que sí, que se podría trabajar un poco más esa distinción, pero en esos dos niveles. Quizás no necesariamente a fin de decir, bueno, no es tan grave como para que no proceda la provisional, pero sí a los fines de ver qué tipo de medida provisional adoptar conforme la intensidad de esa gravedad. Vamos a cerrar, o sea, una última por el espacio que sí nos piden, es un tema muy interesante, Peregrina. Dice que cuando se discute el tema de la suspensión provisional en el juicio de amparo en México, hubo una reforma donde en amparo contra leyes pues se restringe, se limita a lo que es la suspensión provisional, la suspensión del acto reclamado. Y cuando alguien se siente afectado en este acto, puede acudir a la comisión en razón de que el recurso, es decir, en este caso, como medida cautelar, se redujo por el Estado. Él habla del juicio de amparo, para nosotros es un juicio. Siento que sí, que esas reformas, que si puede irse previamente, tiene que agotar, de acuerdo al principio de suplementariedad, los recursos ordinarios, o puede irse en esta restricción que se hizo, que se considera muy grave, donde no limita, no maneja la cautelar, limita la cautelar para explicarnos en este tema, directamente a la comisión. No en términos generales, fíjate en los criterios de exclusión, que era esta resolución que yo te mencionaba, la comisión te dice, bueno, no me traigan una cautelar para que yo analice en abstracto la Claro. generalidad de una norma o de una O sea, reforma. no una cautelar autónoma, ¿Perdón? no como Claro. cautelar autónoma. No, como cautelar autónoma, la comisión es clara, no me traigas como cautelar autónoma una cuestión, digamos, de este calibre de carácter general. En esa situación que vos mencionás, a ver, hay distintas formas de encararlo. Una forma prolija sería, en todo caso, pensar la factibilidad de hacer algún tipo de proceso de fondo dirigido a analizar la compatibilidad convencional de la reforma con las disposiciones del sistema Y interamericano. con el Sin 25.1 y la jurisprudencia. Ujú. por eso, esa es una vía. Vos ahí lo que vas a discutir en un proceso de fondo, después de haber agotado las vías internas, si esa reforma es compatible o no con la convención. Ahora bien, si vos en una situación particular de un sujeto X, por imperio de esa disposición, le genera a esa persona algún tipo o la consecuencia que tiene esa persona es que haya gravedad, que se impacte seriamente en un derecho, que haya gravedad, que haya urgencia y que haya irreparabilidad, quizás podés pensar en la posibilidad de una cautelar autónoma, pero la vas a tener que anclar en la situación de una persona determinada. Si, bueno, a esta persona, al privársela de todo medio para
abordar esta situación de violación de derechos que tiene gravedad, que es urgente porque el riesgo se va a materializar o se está materializando, y que si se materializa, la persona ya no va a tener donde discutir, ¿no? Y bueno, ahí estamos en otro tipo de discusión y se podría analizar, sin entrar a polemizar Claro. generalmente, las situaciones particulares del caso. Tiene Ojalá que cierta se... similitud, Mariano, a la primera sentencia condenatoria del Estado mexicano en el caso Castañeda Goodman contra México. Ahí la dejamos porque contigo estaríamos 20 horas, que la gente está feliz, pero Acá miren, les dejé las decisiones cautelares que mencioné, las de las cárceles, y también les dejé la de Nicaragua, que es la de la liberación de las personas, que me parecen muy interesantes, y les dejé también la resolución de la comisión esta que ordena el perfecto. procedimiento, lo fortalece y hace la exclusión que yo mencionaba antes. Y bueno, un Gracias. placer para mí, y cuando quieran, muy amables, No, como nos vamos siempre. a poner de acuerdo. Primero, todo el mundo Siempre me tratan está bien en muy México, me pasa. contento, la verdad, ha sido extraordinario. Vamos a buscar la manera, platicar con consejo para decidir en qué parte vienes, porque se vota y va a haber muchas opciones, ya lo Me veo. dijiste que era miembro honorario ya. Sí, eres miembro honorario, pero tiene que votar porque todos van a decir, lo queremos en La Paz, lo queremos en Oaxaca, lo queremos en Guadalajara. Vas a generar un problema interno tremendo, ¿eh? Tremendo. La De verdad. verdad, todo el mundo Bueno, está... Mariano, querido, muchísimas gracias por tu aportación como miembro honorario. Muchísimas gracias por haber estado con la academia. La verdad que ha sido muy enriquecedor, ha sido muy ilustrativo. Esto es un taller extraordinariamente armado, pero de verdad quedamos con una satisfacción plena. Muchísimas gracias, querido Mariano Fernández Valle, por estar en este taller que está generando, reitero, grandes expectativas a nivel América Latina y a nivel incluso Europa. Te lo agradecemos y nos vemos pronto en físico en México. bueno, muchas gracias. Ahí le dejé mi correo por si alguien tiene algún tipo de duda, quedo a disposición. Gracias, Jesús, Gracias, Mariano. Nosotros y gracias vamos a por el continuar aquí respeto porque a vamos a todos. señalar, a trabajar un poco de un congreso que hacemos en Oaxaca, en homenaje a la magistrada Hortensia y al presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica. Y te agradecemos, mi querido Mariano. Un abrazo.